existe una secreción basal responsable de reemplazar paulatinamente la lágrima que se drena por el sistema excretor que mantiene el ojo húmedo, y otra que refleja, que es la que aparece cuando pelamos cebolla, cuando nos exponemos a viento o cuando tenemos algún tipo de emoción. El exceso de lágrimas se va a acumular a nivel del canto interno de los párpados, donde es absorbido por los puntos lagrimales en condiciones normales, y desde ellos la secreción lagrimal es evacuada por los puntos hacia los canalículos lagrimales, luego al saco lagrimal y al conducto nasolagrimal para drenar finalmente en el meato lagrimal inferior. ¿Cuál es la causa más frecuente de ojos húmedos? No pensemos siempre que la causa va a ser la obstrucción de los puntos lagrimales, aunque los veamos cerrados. Conviene preguntar de forma expresa al paciente por clínica de ojos rojos, sensación de cuerpo extraño y dolor ocular. La presencia de sequedad, lagañas o secreción, picazón o antecedentes de traumatismo. Cualquier síntoma de estos evoca lagrimeo reflejo y obliga a una exploración atenta del polo anterior para detectar la causa. Se revisarán los tipos de hiperemia, si es en áreas expuestas, si es tipo de inyección ciliar, o buscaremos teñir el polo anterior con la tinción que prefiramos. La más frecuente es la fluoresceína, para detectar abrasiones o ulceraciones corneanas. Aún menos habitual que esto van a ser los defectos funcionales del sistema de drenaje lagrimal, que pueden deberse a un fallo en el mecanismo de bomba, habitualmente por un antecedente de una parálisis facial, un defecto en el alineamiento de los puntos lagrimales, con el menisco lagrimal en el canto interno, por un ectropion, por ejemplo, que impide recoger la lágrima e introducirla al sistema de drenaje. Entonces, definitivamente no es la epífora, sino el lagrimeo reflejo. Las causas que producen lagrimeo excesivo pueden clasificarse atendiendo al mecanismo implicado en su origen. El grupo más numeroso lo constituye el que reúne patologías que originan un exceso en la producción de la lágrima, de origen reflejo. Todas tienen en común que por distintos mecanismos son responsables de una irritación del polo anterior, que reacciona ocasionando una hiperproducción de lágrima refleja. Las causas más frecuentes van a ser las infecciones de la vía respiratoria superior, la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica. Recordemos que este paciente con rinitis y con conjuntivitis alérgica es un paciente que va a consultar con el signo más patognomónico, que es el prurito, ¿cierto? No es solo de esta patología, pero es muy frecuente encontrar prurito. Va a tener secreción acuosa abundante y además va a ser un paciente que te va a referir que tiene antecedentes de alergia. Además, podremos asociarlo a párpados eritematosos o edematosos, enrojecidos, papilas conjuntivales. Entonces, son pacientes rascadores crónicos en los cuales cuando los llevamos a la lámpara de hendidura podemos ver unas lesiones típicas en la conjuntiva vulvar que son pigmentadas, que son simulan como las olas, que es por la forma del rascado. Y es súper frecuente y es un buen signo para darnos cuenta que este es un paciente rascador crónico y que es alérgico. También tenemos los antecedentes de traumatismo. Por otro lado, está la epífora, en el cual, como les decía, aquí va a haber una obstrucción o una insuficiencia en el drenaje del sistema lagrimal, que puede ser funcional
o obstructiva. Cuando hablamos de funcional, como les decía, el antecedente de parálisis facial, un ectropión o un entropión, malposición de las fosas nasales por una desviación de tabique nasal. Es importante aquí investigar si el paciente ha tenido un antecedente de cirugía, de corrección o rinoplastia. Y las obstructivas, que va a ser proobstrucción del punto lagrimal por una obstrucción primaria, una obstrucción secundaria por una granulomatosis, una sarcoidosis, tumores o una obstrucción congénita. Entonces, un exceso en la producción de lágrimas de origen reflejo va a tener que, como les decía, todas van a tener como un estímulo en el polo anterior. La causa más frecuente del lagrimeo reflejo, como todos sabemos, es la queratoconjuntivitis zika, o ojo seco, o una disfunción de la película lagrimal. Un segundito. Paradójicamente, la conjuntivitis zika, habitualmente el paciente se presenta en la consulta sin signos que sugieran una irritación del polo anterior, ya que el lagrimeo aparece en forma de crisis desencadenadas por la irritación debida a la falta de lágrimas. Podemos tener queratoconjuntivitis zika solamente, que generalmente es usada para describir la sequedad e inflamación de la córnea. Queratoconjuntivitis zika cuando ya vemos comprometida la conjuntiva, y el síndrome de disfunción lagrimal, que es usada para enfatizar que una calidad inadecuada de la lágrima puede ser igual de importante que una cantidad inadecuada. Entonces, es súper importante la anamnesis como herramienta para el diagnóstico diferencial entre el lagrimeo reflejo y la epífora. Investigar si es intermitente, si alguna vez desaparece, qué la agrava, si el aire acondicionado, las calefacciones, la brisa, la lectura, ver televisión, el computador, síntomas asociados como que el paciente te diga que junto con el lagrimeo, en la crisis, porque generalmente son crisis, hay arenilla, hay ardor o hay sensación de cuerpo extraño. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, hablemos enfáticamente del síndrome de ojo seco. Como les decía, es el paciente típico que está con sustitutos de lágrimas artificiales, porque generalmente es un paciente que ya viene diagnosticado o mal diagnosticado, pero la sintomatología persiste. Entonces tenemos que empezar a pensar en por qué estamos fracasando en el tratamiento. Cuando el paciente se presenta con un ojo seco en el estadio leve, vemos que los síntomas son leves y ocasionales. En ese caso, ese paciente generalmente responde bien a una terapia con lágrima artificial, ojalá sin conservantes, 1 o 2 veces al día. Educándolo para mejorar los factores ambientales, evitar el tabaco. Cuando el paciente ya tiene síntomas moderados y episódicos, nos vamos a enfrentar a un paciente con un estadio moderado o un segundo estadio. Ellos van a requerir aplicarse mucho más frecuente las lágrimas, y por ello es conveniente, como les decía, que en general sea una lágrima sin preservantes. A estos pacientes podemos también agregarles un gel antes de dormir para ayudarlos y pensar en la posibilidad de unos tapones lagrimales, ¿cierto? Ahora,
la principal causa de fracaso del tratamiento aquí, debería ser tratamiento, pero por alguna razón no se ve, es no identificar que hay patología palpebral, ¿no? Es súper frecuente que lleguen a nuestra consulta pacientes con rosácea que no saben que tienen rosácea, y la primera manifestación es molestias oculares. Entonces debemos investigar disfunción de las glándulas de meiomio, blefaritis, presencia de lagoftalmos o malposiciones palpebrales. Importante es identificar el estatus inflamatorio. Esta diapositiva era lo que les estaba contando antes. Muchos medicamentos para ayudar al paciente, pero en verdad lo que estamos causando es toxicidad epitelial, inflamación, a veces alergia a los conservantes. Recordemos que el 70% de las mujeres mayores de 45 años empiezan con disfunción de la película lagrimal por temas hormonales. Estos pacientes, además de la edad, recordemos que el ojo seco es de origen multifactorial. Este paciente que te dice que tiene quemazón, que tiene arenilla, que tiene cuerpo extraño, a pesar de aplicarse todas estas gotas, también nos va a decir algo que es súper importante, y es que su visión fluctúa. Este paciente que tiene que parpadear para poder volver a enfocar, porque tiene una película lagrimal inestable. Entonces, dentro del ojo seco, es importante la estabilidad de la película lagrimal. Habitualmente en la clínica, lo que hacemos normalmente todos es evaluar el BUT, por sus siglas Breakup Time, ¿sí? Que consiste en la estilación de fluoresceína en el fondo de saco y medir cuál es el tiempo de ruptura entre parpadeo y parpadeo de un paciente, ¿cierto? Pero ya el hecho de aplicar fluoresceína nos va a provocar inestabilidad en la película lagrimal. Entonces, hay autores que no los recomiendan, ya hay métodos un poco más sofisticados, ahora les voy a hablar un poco de eso, porque tiene una baja especificidad y baja sensibilidad. Entonces, hay autores que ahora prefieren el Non-Invasive Breakup Time o el NIBUT, ¿sí? Que consiste en medir esta misma rotura de la película lagrimal sin instilar fluoresceína. Otro factor súper importante que debemos tener en cuenta es el OPI, o Ocular Protection Index, que es la relación que existe entre el intervalo del BUT y el parpadeo. Se define que si un paciente, una superficie ocular se encuentra protegida cuando el BUT es mayor que el intervalo de parpadeo, ¿sí? Pudiendo entonces tener problemas cuando el BUT es menor. Entonces, hablemos un poquito del Non-Invasive Breakup Time o NIBUT. Con toda la tecnología llegó el queratógrafo, no sé si ustedes allá lo usan, de Oculus, que es básicamente un topógrafo corneal con un queratómetro real integrado y una cámara de color optimizada para imagen externa, con unas características que incluyen examen de las glándulas de meibomio, como vemos acá en esta fotito, la altura del menisco lagrimal y los anillos de plácido que ya conocemos. Entonces, básicamente, lo que esto mide es cuando el anillo se empieza a deformar, ya en ese momento miden el tiempo de ruptura de la película lagrimal. Lo bueno de este queratógrafo es que tú puedes hacerle un seguimiento al paciente y puedes ver si mejora con el tratamiento o no mejora. Además te va a dar datos acerca de si hay atrofia de las glándulas de meibomio,
que es una cosa que en la clínica no podemos darnos como cuenta tan objetivamente. Entonces, en el manejo de la disfunción de la película lagrimal, vamos a ver factores desencadenantes y la opción terapéutica, ¿cierto? Si es por una hiposecreción acuosa, sustitutos de las lágrimas, tapones de puntos lagrimales, si es una disfunción de las glándulas de meiomio, tratarlas, si hay componente inflamatorio, tratarlo, alergias, el tratamiento antialérgico, las medidas generales, y si hay malposición de los párpados, ver qué es, y cirugía. En cuanto a la inflamación, que casi siempre acompaña esta disfunción de la película lagrimal, nos apoyamos, ¿cierto?, en las lágrimas artificiales sin conservantes. Hay quienes usan los AINES, yo personalmente no los uso. Y está la ciclosporina, que es una gran aliada, siempre y cuando le expliquemos al paciente que las primeras semanas va a arder y que su efecto positivo o su efecto terapéutico lo vamos a encontrar después de aproximadamente de 12 a 13 meses de estar ocupándolo. Entonces, es como que un medicamento costoso que al principio arde y la mayoría de los pacientes van a abandonarlo porque no les gusta. Lo que podemos hacer es acompañarlo con un poco de corticoides tipo loteprednol al 0,5% las primeras semanas, y con eso minimizamos un poco los efectos de la ciclosporina, que a largo plazo van a darnos una gran ayuda. Hablemos un poquito de la importancia del test de Jones. En casos dudosos, cuando tenemos un ojo blanco, que no tiñe, que no encontramos como que sea un factor irritativo, no hay pestañas distriquiásicas, el paciente ya descartamos que tenga un Sjögren o una artritis, y estamos como dudosos, podemos echar mano de este test. Recordemos que el test tipo 1 consiste en instigar una gota de fluoresceína en el saco conjuntival y pedirle al paciente que se suene la nariz o con un hisopo, y deberíamos recoger fluoresceína con el hisopo, ¿cierto? Eso es un test de Jones positivo. Ahora, no siempre, si el test de Jones es negativo, no siempre es indicativo de déficit de la lágrima, ya que la prueba arroja frecuentemente errores falsos negativos, sobre todo en pacientes mayores. En ese caso, tenemos el test de Jones 2, en el cual vamos a tratar de recuperar esa fluoresceína instaurada en la conjuntiva, instilando suero fisiológico a través del canalículo. Entonces, si tras la irrigación del suero fisiológico recolectamos fluoresceína en la torula, quiere decir que la obstrucción de la vía lagrimal es inferior. Si recogemos solo suero, la obstrucción va a ser superior, y con esto ya vamos a tener bastantes datos clínicos para decidir qué hacer con nuestro paciente. Cuando nuestro paciente llega con estas características, tenemos casi que el 100% del diagnóstico hecho, ¿cierto? Porque nos damos cuenta que hay una disfunción de las glándulas de meiomio. Recordemos que es una anomalía crónica y difuso de las glándulas, comúnmente caracterizada por obstrucción de la parte terminal del conducto, cambios cualitativos y cuantitativos en la secreción glandular. Expresamos con la digitopresión la glándula y vamos a obtener diferentes tipos de secreción, desde la secreción normal, que es tipo aceite de oliva, les digo a mis pacientes, o una pasta de dientes, ¿no?
podemos clasificar la disfunción de las glándulas de meibomio en dos grandes categorías basadas en la secreción de la glándula. Vamos a tener estados de baja liberación y estados de liberación elevada. En los estadios de baja liberación se pueden clasificar en hiposecretor u obstructivo con subcategorías cicatricial y no cicatricial. La disfunción de glándulas de meibomio hiposecretora se describe una liberación reducida de la secreción sebácea. Aquí podemos pensar que la glándula, como les decía al principio, puede estar disfuncional. Esta glándula, no hay una obstrucción notable. Ustedes observan la glándula y no hay una obstrucción, pero más sin embargo, a la expresión notamos que es una glándula hiposecretora. La disfunción de glándulas de meibomio obstructiva se debe a la obstrucción del conducto terminal. A veces, cuando exploramos, nos damos cuenta que hay una membranita que si tú con una espátula la quitas, te das cuenta que enseguida la glándula se empieza a expresar. El problema es que esta membranita se vuelve a instalar. También en los estadios de liberación elevada o de hipersecreción se van a caracterizar por la presencia de una gran cantidad de líquidos en el borde palpebral que se vuelven visibles al aplicar la presión en el tarso durante el examen médico. Importante, como ven en esta foto, ver la presencia de calcificaciones tarsales, que ya ahí nos damos cuenta que estamos hablando de unas glándulas bastante disfuncionales. También ver si está en la forma cicatricial, en la cual los conductos de las glándulas se van a desplazar posterior hacia la mucosa. Ahora, por último, conviene objetivar de alguna forma la repercusión que tiene la epífora sobre la calidad de la vida del paciente, lo que orientará la necesidad o no de profundizar en los procesos. Tenemos pacientes que llegan y te dicen, o sea, todo el tiempo me están preguntando por qué lloro y yo no estoy llorando, o ya tengo la piel ajada de tanto secarme, irritada, hacen dermatitis por el pH de la lágrima. Moon propuso una graduación de la epífora basada en la frecuencia con que el paciente debía secarse los ojos diariamente. Por desgracia, esta clasificación no tuvo mucho éxito porque el paciente generalmente no tiene ese dato tan presente. Schalling propuso una escala sencilla discriminada a aquellos pacientes que sufren una epífora intensa, los que lloran incluso a resguardo de intemperies y que requieren una exploración de la permeabilidad de la vía lagrimal, de los casos más leves en los que la epífora se desencadena únicamente por acción del viento. Entonces acá vemos que el grado 0 no hay epífora, grado 1 la epífora aparece solo estando al aire libre o con viento, grado 2 la epífora solo al aire libre pero no cubierto, y la 3 estando tanto al aire libre como cubierto. Entonces, si hemos descartado el lagrimeo reflejo o si la clínica es típica de la obstrucción distal, ya sabemos que va a haber probablemente una indicación quirúrgica en el adulto. Cuando el lagrimeo no hay ausencia de otra sintomatología ocular que la acompañe, que proviene del canto medial del ojo, que fluye a través de la cara interna paranasal de la mejilla, ahí vamos a hablar de una epífora, ¿cierto? Cuando la lágrima aflora de una parte más lateral, aumenta la posibilidad de que la causa provenga de alguna pestaña, de algún problema palpebral, de un cuerpo extraño, o bien que se origine de la irritación de la superficie ocular. El lagrimeo constante y progresivo sugiere epífora, mientras que un lagrimeo irregular
y esporádico obliga a tener en cuenta otras posibilidades diagnósticas. Cuando se sospeche epífora, debe preguntarse específicamente por antecedentes que se asocian a dificultades mecánicas o funcionales del drenaje lagrimal, cirugía previa de la zona como una rinoplastia, antecedentes de fracturas nasales y periorbitarias, parálisis facial y periférica, y entidades que cursen con procesos cicatriciales de la zona, como radioterapia local, sarcoidosis, granulomatosis de Wegener o líquen plano. Entonces, epífora constante sin secreción nos hace ir a una inspección de los puntos lagrimales, de la conjuntiva adyacente, revisar pliegue semilunar, evaluar la laxitud de los párpados, un test de irrigación y una exploración de los canalículos con sonda de Bowman. También podemos encontrarnos ante X sin punta o puntos en beso, que se trata de una malposición de los párpados, ¿sí? Como vemos en esta, está totalmente bloqueado el punto lagrimal por la posición de los párpados. Acá el manejo es netamente quirúrgico, advirtiéndole al paciente que esto es un reto para el cirujano oculoplástico, porque no siempre queda bien. El pronóstico quirúrgico no es tan bueno. Los puntos estrechos y ocluidos, pensar en una dilatación de puntos, a veces funciona con una simple dilatación de puntos o en una puntoplastía. Un granuloma canalicular puntal, ahí ya tenemos el diagnóstico, entonces tenemos que llevarlo a cirugía. Y la canaliculitis, que generalmente se nos olvida, y es bastante frecuente la canaliculitis, de origen infeccioso, causada en su gran mayoría por el Actinomyces israelis, etiología descrita por von Grace en el año de 1854. Este microorganismo es una bacteria anaerobia y no un hongo, como anteriormente se clasificaba. De forma casual, las nocardias y los hongos son también agentes causales de esta patología, pero en menos frecuencia. Existen varias teorías acerca de la causa para el desarrollo de la infección canalicular, entre ellas la existencia de un divertículo canalicular que provoca una obstrucción en la luz. También puede ser por cuerpos extraños, como pestañas, trozos metálicos o de madera o de material orgánico, que quedan atrapados en la luz canalicular, dando comienzo a un proceso inflamatorio que, agregado a sobreinfección, origina una canaliculitis crónica. El diagnóstico de una canaliculitis en sus estados iniciales no es fácil, ¿eh? Su comienzo es insidioso, usualmente subclínico, y puede durar varios meses en expresarse. La historia más frecuente es la de una conjuntivitis infecciosa unilateral crónica que no mejora con ningún tratamiento tópico u oral. La presencia de un canalículo superior o inferior eritematoso, turgente, a veces abundante, pero característicamente producido por este microorganismo, nos lleva al diagnóstico de un canalizado con un ectropio medial, y al realizar presión sobre presión del punto lagrimal entre el canto interno y la piel, vamos a ir repitiendo la maniobra, vamos a ver que vamos a ser capaces de extraer material abundante, material gaseoso, y ahí vamos a tener ya el diagnóstico de la subpialización del punto lagrimal. Es una cirugía que se realiza para el tratamiento de la canaliculitis de origen infecciosa. Esta técnica quirúrgica, que cada vez está en menos uso, por la epífora que deja después
de la disección del punto lagrimal y de los canalículos, cada vez es menos frecuente realizada. Lo que hacemos nosotros ahora es tratar de evacuar con los hisopos la mayor cantidad de secreción gaseosa y irrigar la vía lagrimal con penicilina G cristalina cada tercer día durante un mes, tratando de evacuar lo más posible el canalículo, y generalmente los pacientes mejoran con esto y no hay que hacer la marsupialización, que definitivamente todas las técnicas que se han descrito, el paciente queda con una epífora molesta, entonces como que se le quitó la infección, pero sigue con el lagrimeo. La conjuntivochalasis y la dermatochalasis es súper frecuente. Casi 4 de cada 5 pacientes mayores de 70 años tienen conjuntivochalasis. Esta conjuntiva, como podemos ver en esta fotito, se interpone en el flujo normal de la lágrima hacia los puntos excretores. A veces vemos como la conjuntiva se posa directamente sobre el punto lagrimal obstruyéndolo, siendo la causa de la epífora. Estos pacientes los llevamos a pabellón y retiramos ese exceso de conjuntiva y andan bastante bien. Generalmente vuelven unos años después por lo mismo. También la dermatochalasis. Ya tenemos como base una franca falla del músculo orbicular por la laxitud en su misión de bombeo de la lágrima. También vamos a tener este proceso irritativo por el roce de las pestañas y la laxitud de la piel, ¿cierto? Entonces, resumiendo esta parte, si existe una clínica de obstrucción superior, epífora constante, los puntos lagrimales, la conjuntiva adyacente, el pliegue semilunar y la laxitud de los párpados. Podemos hacer el test de irrigación, podemos explorar los canalículos con sondas, si los puntos están ocluidos, una puntoplastia, podemos implantar unos tapones permeables. Si ya estamos sospechando de una obstrucción de la vía lagrimal, vamos a irnos a un tratamiento multidisciplinario con los otorrinos con una DCR externa. Recordemos que la dilatación y los sondajes repetitivos en adultos son inútiles, no funcionan. Ahí estamos explorando, haciendo una exploración de los puntos y de los canalículos en un paciente con epífora. Entonces, como les decía, si hay una clínica franca de obstrucción distal, abordaje multidisciplinario con otorrino, entonces vamos a encontrar que es un paciente que tiene secreción abundante de la digitopresión del saco, que en algunos casos puede tener aumento del volumen del saco lagrimal, ¿sí? Tienen antecedentes de dacriocistitis repetitiva y tienen un test de irrigación positivo para obstrucción distal. Entonces vamos a pensar en realizar una DCR, ¿cierto? La que más se realiza es la DCR externa, que es un procedimiento para resolver las obstrucciones del saco y del conducto lacrimonasal. Consiste en crear una comunicación directa entre el saco lagrimal y la fosa nasal. Esta técnica se considera de mayor elección porque tiene mejores resultados, pero últimamente se han publicado trabajos sobre las técnicas endonasales y transcanalicular con láser diodo que arrojan una nueva perspectiva por su gran eficacia y son menos invasivas. Esto supondría la posibilidad de utilizar mucho más estas técnicas que la DCR externa.
Aquí se está haciendo la osteotomía de la cresta lagrimal. No me voy a detener mucho en esto porque no les voy a hablar de ACR. Ahí crearon el colgajo, la intubación, la sutura. Y bueno, no podemos olvidarnos de los tumores, ¿no? Recordemos que existe el dacriocele, que es una masa azulada en la región nasal inferior del canto medial asociado a epífora y dacrocistitis, el encefalocele, los quistes dermoides, los hemangiomas, pero generalmente estos se van a ubicar por encima del tendón cantal medial, entonces ahí podemos hacer el diagnóstico diferencial. Y en nuestros niños, en infantes, recordemos que la patología de obstrucción de vía lagrimal en los niños es bastante frecuente. Son niños en los que van a tener estos síntomas en los primeros 2 meses de vida. Es un niño que viene con conjuntivitis, que no mejora con las gotitas que el pediatra ya le dejó de antibiótico, que tiene secreción en sus pestañas, que tiene siempre el ojo mojadito, que hay aumento del menisco lagrimal. Hacemos digitopresión del saco lagrimal y vamos a obtener abundante secreción, ahí vamos a tener el diagnóstico. También vamos a tener presente el epibléfaro, ¿sí? Y también puede producir irritación de la superficie ocular y por ende el lagrimeo reflejo. Decir a los papás que hay que esperar a que el párpado tome su posición normal, y si no, estos niños van a tener que ser llevados a cirugía. Y eso era todo lo que les quería contar, chicos. Gracias. ¿Preguntas? Gracias, Alejandra. No sé si los muchachos tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Se escucha? Sí, pero no escucho a nadie. Te escucho a ti. Ah, ok. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, doctora. Ah, ok, ok. ¿Tienen alguna pregunta o algo? ¿O quedó todo claro? ¿O alguna duda? Creo que estaba... ¿Perdón? No, continúe, disculpe. No, está bien, sigue. No, doctora, solo darle las gracias a la doctora Espinosa. Muy buena presentación. Recordar que en realidad son patologías que vemos con frecuencia en el día a día y pues me pareció súper interesante. Gracias. Con gusto. Cristiana, si tú me permites, por favor, puntualizar algunas cosas. Cris. Bien, doctora Espinosa, ¿usted me escucha? Sí, te escucho. Adelante. Por Muchas favor. gracias. Yo soy Virgilio Valerio y, bueno, me desempeño como cirujano oculoplástico en el departamento del hospital. Muy bien. Sí, y me ha encantado su conferencia, principalmente porque usted ha mencionado, estos métodos diagnósticos que son de muchísima ayuda para nosotros. Y bueno, el advenimiento de la nueva tecnología, ¿no? Con el queratograph, que yo creo que va a ser Fantástico. va a haber un cambio increíble en la manera de cómo evaluar y mejorar la calidad de vida. Y por eso yo quería como
llamar la atención a la curiosidad de los residentes, porque el lagrimeo, la epífora, ustedes no se imaginan cómo afecta esto a la calidad de vida de los pacientes. Y son pacientes que necesitan de mucho seguimiento, de detenerse en la consulta. No es un paciente que se ve en 15 minutos, es un paciente que hay que indagar y hay que investigar a fondo. A veces hay que recordar detalles en estos pacientes para sacar la información. A veces a los pacientes se les olvida que está tomando un medicamento que causa resequedad ocular. A veces son pacientes que se les olvida quizás ponerse las gotas lubricantes de manera adecuada, porque son pacientes que leen mucho. Y esto ha llegado a impactar tanto que yo he visto cirujanos de segmento anterior, cirujanos de cataratas frustrados, porque el paciente le dice a su cirujano de catarata, yo me operé de catarata para ver mejor, pero no me siento bien. Y es porque se ha pasado por alto una patología de evaporación temprana de la lágrima o una alteración en el drenaje de las lágrimas. Entonces el paciente no está contento. Por lo tanto, ustedes como residentes, yo creo que esta es una clase que nunca deben olvidar. Yo creo que es una clase que tienen que tener presente siempre, porque créanme que esto lo van a ver cada vez mucho más frecuente, mucho más frecuente. Me ha encantado también que usted mencionara, pues, yo le digo, si me van a operar a mí de vía lagrimal y yo tengo una dacrocititis, a mí que me hagan la endonasal con láser. O sea, yo creo que también la cirugía se ha simplificado muchísimo. Una dacriocitotomía externa, aunque uno sea un cirujano rápido, siempre involucra complicaciones que puede prolongar y alterar un poquito la recuperación del paciente. Y estos procedimientos ya con láser es impresionante. Yo tengo amigos que la hacen en 15 minutos. Y yo creo que todo esto, pues, toda esta inversión en tecnología, tanto diagnóstica como el keratograph, por ejemplo, y estas técnicas ya de cirugía han sido empleadas y estas inversiones han sido hechas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es decir, que a nuestros residentes, a los R4, los R1 que están con nosotros, pues decirles que esta clase que ha dado la doctora Espinosa ha sido excelente y que nunca debe ser olvidada. No, yo me tuve que salir porque tuve problemas con la conexión, Alejandra, pero no sé si te presentaron al doctor Valerio. Él está con nosotros en el departamento, en el servicio de oculoplástica. Sí, sí me contó. Oye, una cosa importante de lo que decía Valerio es la cirugía de catarata. Generalmente el paciente, un alto volumen de los pacientes que operamos de catarata presentan lagrimeo los 3 primeros meses y es secundario a las incisiones. Recordemos que la córnea es un órgano propioceptor riquísimo en inervación, y esa pequeña incisión, que aunque pensamos que no es tan importante, puede provocar ojo seco por alteración en la sensibilidad corneana. Es súper importante eso. Otra cosa súper importante que también lo comentaba Valerio es los medicamentos. Pacientes psiquiátricos, pacientes usuarios de anticonceptivos, pacientes con la misma rinitis alérgica. Todos estos pacientes pueden también presentar ojo seco secundario a fármacos. Súper importante. Es un tema que a mí me gusta mucho porque es la consulta diaria y, como decía el doctor Valerio, le afecta la calidad de vida del paciente, está molesto porque no se mejora, ya se gastó mucho dinero, muchas gotas costosas y no se mejora. Entonces, es como de cuidado. Eso, chicos. ¿Algo más? ¿Alguna preguntita, alguna duda? ¿Las residentes pequeñas o los grandes? ¿Me escuchan o no? Sí, le escuchamos, doctora. Ah, ok. Y se escucha.
De nuestra parte, doctora, agradecerle a la doctora por la presentación realmente muy explícita y le agradecemos muchísimo por el tiempo para dedicárnoslo. No, con mucho gusto ayudándolos en estas épocas diferentes que tenemos que reinventarnos. Así es. Bueno, Alejandra, te doy nueva vez las gracias. No, a ti por invitarme. Por aquí. Qué pena que no estás presente, pero vamos a ver. Tú sabes que el cariño es mutuo. Mira, y nada, ya tú sabes que te aprecio mucho y muchísimas gracias. Como dice el doctor Valerio, tu plática fue excelente porque aunque parezca simple, para el paciente que se siente con esas molestias y está afectado por esa patología, es un dolor de cabeza. Entonces sí, hay muchos, y de acuerdo a los diagnósticos diferenciales que tú bien citaste, de enfocar qué cosa es y qué no es. O el diagnóstico y el tratamiento también, que me va a ayudar a servir para eso. Sí. Listo, chicos, entonces yo me despido, que tengan buenas noches. Y bueno, espero verlos por Chile o yo visitarlos en su linda isla. Ok, bueno, recuerdo, Aleja, de esa foto. Bye, bye, que estés bien. Chao, chao. Muchas gracias. Bye, bye. Justo.